no te guardes nada sobre estos dos temas, sobre la ley de Gauss, el potencial del... Sí, comenzamos. La teoría que vamos a trabajar es de ley de Gauss y potencial eléctrico. Previamente tenemos que tener los conocimientos de lo que es el campo eléctrico, ¿no? Y el libro de referencia es el libro que hemos tomado de la séptima edición de Física Moderna del autor de Serway, ¿no? Vamos a tratar la bibliografía es de la página 673 y la página 692. Eh, bueno, como las consideraciones que tenemos del flujo eléctrico previo es lo que tenemos que tener del campo eléctrico es que si, por ejemplo, en esto lo trabajamos como si fuera el caudal, ¿no? Que es la velocidad por el área, ¿no? Y esta área va a ser considerada uniforme en todos sus puntos. Entonces, por lo tanto, el flujo que está reflejado acá en la formulita primero eh, viene a ser el área y el área tiene que ser perpendicular. Y si no fuera perpendicular en una, el área, el flujo de entrante no fuera perpendicular, entonces lo que se hace es sacar el coseno del ángulo y con eso tendríamos el área perpendicular, ¿no? Esta es la consideración previa en la cual consta de que el flujo es constante a medida que se consideran que todas las líneas también son constantes, ¿no? Es uniforme. Por ejemplo, si tenemos que el área se acerca a cero, entonces sacamos el límite para poder sumar pequeñas cantidades, entonces utilizamos la integral, ¿no? Y esta es en lo que se basa la ley de Gauss. La ley de Gauss es el, el flujo neto que se va a tener en una superficie cerrada, ¿no? Y esta va a tener, en un mismo radio va a tener todo el flujo va a ser el mismo, va a ser constante, ¿no? Y estas serían las fórmulas que vamos a utilizar en general, ¿no? En general vamos a utilizar que si tenemos una superficie plana, vamos a utilizar sacando la perpendicular del flujo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a utilizar el coseno. Y con esta ley integrando eh, en, en partes pequeñas, vamos a tener lo que es la ley de Gauss, que no es otra cosa que una superficie en la cual la carga neta se divide entre... Igualmente en la superficie gaussiana, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Que dice, por ejemplo, si tenemos, esta sería la superficie, ¿no? Pues una superficie cerrada en la que se rodea diferentes curvas de nivel, podemos decir, en las cuales todo en ese mismo radio tenemos una superficie S1, S2, S3. Entonces me dicen, por ejemplo, describe qué pasaría en la superficie si la carga se triplica. Si la carga se triplica, el flujo es proporcional, ¿no? Entonces la cantidad de carga dentro de la superficie también va a ser proporcional. Entonces se triplicaría también. Luego me dice, ¿qué pasa si se duplica el radio? Se duplica el radio igual, a mayor radio igualito va a ser el mismo radio va a ser la misma superficie gaussiana, ¿no? Es una superficie, como un círculo, ¿no? El flujo, por ejemplo, si tenemos este que ingresa y otro que sale, entonces se anularían, ¿no? Por ejemplo, si este flujo saldría, ¿qué pasaría si hay otro en contra, ¿no? Que aparece como un cubo, ¿no? Ahora dice, en este caso, ¿en qué caso no se utilizaría la ley de Gauss, ¿no? Por ejemplo, la ley de Gauss no se utilizaría cercano a un dipolo, ¿no? Un dipolo es uno, o sea, son dos polos y que van entrando y otro va saliendo, ¿no? Se van anulando, ¿sí?
Ahora, el problema uno, por ejemplo, con la formulita, ¿no? De la, del flujo por la derivada del área, ¿no? Dice, una esfera sólida, aislante con radio A, por ejemplo, esta es una superficie no sólida, tiene una densidad de carga volumétrica uniforme R, ¿no? O sea, a esta distancia recién está la esfera gaussiana, aparece, ¿no? En cambio, en la segunda, por ejemplo, en la esfera gaussiana aparece el radio, ¿no? Aparece dentro, dentro de la esfera. Entonces me dice, ¿cuál en la esfera, a qué me, o sea, estos son perpendiculares, ¿no? Son perpendiculares. Entonces dice, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en un punto fuera de la esfera, ¿no? Entonces, en un punto fuera de la esfera, lo que se hace es, como esta carga que ya tenemos es como algo, es un dato ingresante, como decía, ¿no? Esa carga que tenemos sobre el Leo es igual al flujo eléctrico, ¿no? Al, entonces, como se tiene en todos los puntos, se va a tener lo mismo, entonces lo que se toma es que va a ser constante, ¿no? Entonces, por ese motivo se saca el E, ¿no? Entonces, el E por la derivada del área, que el área de un círculo es pi por r, 4 pi por r al cuadrado, ¿no? Con eso tendríamos lo que sería la fórmula de Gauss, ¿no? Y con eso igualamos a lo que nos dan y podemos obtener lo que sería la magnitud, ¿no? Del campo eléctrico. Dividiendo, vas a dividir y considerando que el 1 sobre 4 pi por EO es igual a Q sub E, que tenemos, ¿no? Para un radio mayor al, al radio de la esfera sólida que tenemos, ¿no? Igual ahora, teniendo una, en el caso B, ¿no? También la magnitud que nos piden, ¿no? La magnitud es L, ¿no? La magnitud del campo eléctrico de un punto dentro de la esfera, ¿no? La esfera gaussiana aparece y ya, entonces, ahora me dice que encuentre la magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera, ¿no? La esfera gaussiana ya nos da como, acá nos da que es interior, entonces lo que hacemos es, nos vamos a la formulita, ¿no? La carga por, la carga interior es este, ¿no? Porque el otro es la carga exterior, ¿no? No está afuera, ahora este va a ser interior, ¿no? Entonces acá se calcula volumen, ¿no? Densidad por volumen. Densidad 4 tercios por pi por r al cubo, ¿no? Es volumen. Entonces ahora me dicen que el r es menor que el a, ¿no? Entonces acá reemplazamos esta formulita, ¿no? Entonces lo que hacemos es, con esta formulita, lo que hacemos es reemplazar, ¿no? A ver. Sí, dígame, Ticona, levantó la mano. Ya. Sí, no me estaba prestando atención. Ah, ya. Ah, ha estado lento, entonces no. Ya, yo vuelvo a repetir. Ya.
Sí, allá, claro, tenemos que tener previo a, bueno, creo que van a exponer, ¿no? Al primero que le toque el campo eléctrico tiene que ser antes del que exponga ley de Gauss y potencial, ¿no? Potencial eléctrico y voltaje tiene que tener una introducción. Eh, ya. Quiere tener previo tiene que haber una introducción de lo que es campo eléctrico. La persona que va a introducir campo eléctrico ya va a dar unos conocimientos previos, ¿no? De lo que es fuerza eléctrica, esos datos. Entonces, y nos va a dar una introducción previa de el concepto que requerimos ahora, ¿no? Que ya es en Gauss. En Gauss es aplicar el campo eléctrico, pero con flujo constante, ¿no? Como le decía, es un ingreso acá, ¿no? Es como esto, ¿no? Es como si un caudal está entrando y por un área, ¿no? Pero en este caso es un caudal, pero eléctrico, ¿no? Este no sería agua, sino este sería electricidad. Se ve reflejado por estas líneas que son el campo, ¿no? Que está en E, ¿no? Es la magnitud E. Entonces, este es un flujo, pero es un flujo constante que considera, ¿no? Para, por, por cada, pero tiene que ser este perpendicular para que se considere, ¿no? Para que se considere en este cálculo, ¿no? En este cálculo considera el flujo, tiene que ser perpendicular. Si no fuera perpendicular, si fuera tal vez ¿qué le digo? Habría un ángulo respecto a esta área que tenemos, pero así, ¿no? Entonces ahí va a haber un ángulo para que pueda ser 90, ¿no? Para que pueda ser en esta dirección. Para que pueda ser en esa dirección, entonces va a haber ahí un ángulo teta, así, ¿no? Un ángulo teta. Entonces, justamente es esto lo que se genera, ¿no? Lo que queremos es esto, entonces queremos el coseno, ¿no? Perpendicular. El área coseno el E coseno, ¿no? E coseno sería. Entonces ya ahí multiplicamos, entonces ahí ya nos da, ¿no? Ya, esa sería una breve introducción para lo que ahora necesitamos lo que es la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss es esta fórmula, pero explicado con los conceptos previos, ¿no? Que el flujo eléctrico tiene que ser a través de una superficie cerrada, ¿no? Una superficie, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una carga, ¿no? Y esa carga emite como, digamos, unas ondas, ¿no? Unas ondas, pero que esas ondas se engloban en círculos, ¿no? Es lo que dice Gauss, ¿no? Engloba, ¿no? Así, varias superficies. Entonces, y él las considera que son uniformes, que no son así, que tienen diferentes formas, sino que tienen una forma como unas curvas de nivel en las que todas estas van a tener el mismo campo, ¿no? El mismo magnitud, ¿no? Eso es lo que considera. Entonces él dice, ¿no? Yo multiplico eso, pero en una derivada de área. ¿Por qué? Porque hay partes en las que son de menos, entonces él lo que hace es integrarlo, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Si tengo una superficie rodeada que no rodea a ninguna carga, por ejemplo, si fuera esto y no rodea, por ejemplo, tengo acá un campo, pero ese campo no rodea esta superficie, entonces ese flujo sería cero, ¿no? Porque no está, ¿no? Sin embargo, si está dentro, ahí sí va a generar, ¿no? Un campo, entonces que va a ser más, que va a tener, ¿no? Una magnitud. Entonces, ya eso, como le decía, ¿no? Este es para superficies cerradas, eh, ese sería el flujo, ¿no? El flujo se ve por este. Igualmente, entonces, pasamos, ¿no? Al resumen, ¿no? En el cual, como introducción, presentamos lo que sería lo que vamos a hablar de campo eléctrico y que tiene que ser perpendicular, ¿no? Ese tiene que ser perpendicular. Entonces, con esta introducción vamos a lo que es ley de Gauss, que ya da la generalización, la fórmula general, ¿no? Ese sería lo que vamos a utilizar. Y con sus consideraciones, ¿no? Por ejemplo, dice, un conductor eléctrico tiene las siguientes propiedades, ¿no?
El campo eléctrico es cero en todas partes dentro del conductor, ya sea que el conductor sea sólido o hueco, ¿no? Si un conductor aislado tiene una carga, la carga reside en su superficie. En su superficie, ¿no? El campo eléctrico justo afuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud, ¿no? Esta sería la magnitud. La densidad de carga en dicho punto. En un conductor con fórmula regular, la densidad de carga superficial es mayor en posiciones donde el radio de cobertura es más pequeño. O sea, va a ser mayor y a medida que se va alejando va siendo menos, ¿no? Ahora, en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Dicen, sería una superficie gaussiana, dice, con un radio que emite una carga, ¿no? Una carga puntual. Esta es la carga y esa carga emite, ¿no? Dice una magnitud, todos estos puntos son magnitud constante. Eso es lo que dice Gauss. Ahora nos dice, en este ejemplo nos dicen, una superficie gaussiana esférica rodea una carga puntual Q, describe qué le sucede al flujo total a través de la superficie. Sí, nos da condiciones, ¿no? Diferentes condiciones. Por ejemplo, en la condición A nos dicen, si la carga se triplica, ¿no? 3K, por ejemplo. B nos dice, se duplica el radio. Se duplica el radio. Dice C, la superficie se cambia a la forma de un cubo. Sería un cubo que tendría aristas. Un cubo, ¿no? Fuera así, ya no fuera un círculo, sino fuera la superficie, fuera un cubo. Y D nos dice, la carga se mueve a otro punto, ¿no? O sea, la carga se mueve, por ejemplo, fuera, ¿no? Ahora dice, la solución, en A, el flujo que pasa a través de la superficie se triplica, ya que el flujo es proporcional, claro, ¿no? Es proporcional, directamente proporcional. Entonces el flujo sería 3 ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en Gauss, ¿no? Nos habla de la carga y el flujo, ¿no? Flujo es igual a carga sobre O, ¿no? Acá está el ejemplo proporcional. Ahora, nos dice, ¿qué pasaría qué pasaría si el flujo, si el radio se duplica, ¿no? Si el radio se duplica, entonces bajaría, ¿no? Me dice, pero en este caso dice, el flujo no cambia, y que todas las líneas de campo le pasan a través de la esfera, cualquiera que sea su radio, ¿no? Claro. Entonces, igualito, ¿no? Sería, o sea, respecto a la primera condición, ahí sí, ¿no? Pero no cambiaría porque se está expandiendo, ¿no? El flujo no cambia que todas las líneas de campo eléctrico pasan a través de la esfera. Y ahora el seno, el C dice, el flujo tampoco cambia, aun cuando la forma de la superficie gaussiana cambia, ya que toda la línea de campo eléctrico de la carga pasan a través de la superficie sin importar su forma. En este caso sí, bueno, depende, ¿no? Porque, digamos, si tenemos una carga central y solo hay una carga que sale en una dirección,
Entonces, ahí sí se podría decir que no cambia, pero sin embargo, si es un dipolo habría uno que, por una parte es menos, por otra parte es más, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí sí si lo tomamos así, sí habría carga que sale y carga y ahí sí se anularía, ¿no? Pero en este caso no, ¿no? En este caso está tomando solo una dirección, ¿no? Entonces, bueno, considerando esa una dirección, entonces sí, no cambia, ¿no? Y en el punto D dice, la carga se mueve a otro punto dentro de la superficie. Si la carga se mueve a otro punto dentro, dice dentro, allá, no, no es fuera, es dentro. Y dentro sí, claro. Entonces ahí sí, ¿no? Porque está encerrado, ¿no? Cuando está encerrado es la condición, ¿no? Que esté cerrado. Entonces ahí sí, ¿no? El flujo no se cambia. Bueno, el flujo no, el flujo es así. Sí, el flujo este es campo. Y ahora dice, claro, acá justamente como estábamos diciendo, ¿no? ¿Dónde no se utilizaría? En un dipolo, ¿no? O un triángulo con una carga puntual en cada vértice, ¿no? Ahí no se utilizaría la ley de Gauss. Un dipolo y un triángulo. Y ahora vamos a la pregunta uno, ¿no? Justo aplicando la ley de Gauss para calcular la magnitud. La magnitud es el E, ¿no? Queremos calcular esto. Y de la fórmula general, ¿no? Entonces, este es un producto escalar. Entonces, lo que hacemos es verificar, ¿no? Si está fuera o dentro, ¿no? Está fuera, dice. Dice, calcula la magnitud del campo en un punto afuera de la esfera, ¿no? Entonces, como ese está más que A, entonces vamos a considerar el área, ¿no? El área donde está emitiendo, ¿no? El radio es que está emitiendo. Se dice, por simetría, el E constante, toda la parte de la superficie, lo que satisface la condición de modo que retira el E de la integral, ¿no? Como va a ser constante, entonces ya no se va a integrar el E, ¿no? Solo se integraría el área, ¿no? ¿Qué viene a ser el E? El área viene a ser 4pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces tenemos la carga, y acá bajamos la carga y hacemos ese reemplazo, ¿no? Y luego de ahí el 4 pi EO se viene a reemplazar acá, ¿no? O el Q sub E, ¿no? Y con eso ya tenemos lo que sería la magnitud de campo eléctrico, ¿no? Entonces el E viene a ser igual por R sobre R cuadrado, ¿no? Y esto viene a ser justamente una demostración de cómo calcular las magnitudes para campos equipotenciales, ¿no? Que en realidad viene a ser esto también, ¿no? Este viene a ser un equipotencial también. Acá se puede demostrar con Gauss, se demuestra esta formulita, ¿no? Que se va a utilizar después también. Eso también hay que resaltar. Igualmente ahora, si queremos calcular para una interior, vamos a calcular con el volumen, ¿no? Vamos a utilizar el volumen acá, con ese interior. Y con la densidad, ¿no? Porque densidad por volumen viene a ser la masa, ¿no? Porque densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces, masa viene a ser igual a densidad por volumen, ¿no?
ese vendría a ser la carga interior, ¿no? Entonces, con Gauss, reemplazamos Gauss, sacamos el E, consideramos constante y derivamos el área, ¿no? Igualito que al interior, y acá reemplazamos, ¿no? Y este pasaría a multiplicar, con lo cual tendríamos, por ejemplo, la carga interior sobre 4pi vendría a ser el E, ¿no? Como está acá, ¿no? Acá esto se puede, ya viene a ser E, y este viene acá, ¿no? A multiplicar. Entonces tendríamos esto. La magnitud vendría a ser igual a la carga interior sobre 4pi EO por R cuadrado, ¿no? Y eso lo igualamos, ¿no? En la carga interior que está acá, ¿no? Que es como la masa, ¿no? Y con eso tenemos, ¿no? Los se van pi 4, acá el 3 pasa a dividir y te diría, y acá el R que se va sería este, ¿no? Quedaría R, o la densidad sobre 3 EO, ¿no? Ahora sustituimos, ¿no? La carga sobre 4pi y eleo un cuarto, ¿no? De pi por QE. Entonces, reemplazando aquí, se obtiene esto, ¿no? Y donde está la densidad, reemplazamos eso, ¿no? Eso pasa a dividir, este es 4 tercios, pasa a multiplicar, se va acá, el 3, este pasa a dividir, este pasa a multiplicar y eso tendría esto, ¿no? Para cuando el radio es menor que, eh, cuando la esfera gaussiana de radio es menor que el radio que viene a ser el ano de la carga, ¿no? También viene a ser otra demostración, ¿no? De otra forma también. Para carga, este viene a ser para cargas cuando son mayores y cargas cuando son menores, ¿no? En radio, ¿no? Cuando viene a ser magnitudes. Ahora, para el problema 2 igual, ¿no? Ahora ya también nos dicen con varios, como dicen, una esfera aislante sólida de radio A y una carga positiva neta distribuida de manera uniforme por todo su volumen. Claro, en este caso en uno es interior, ¿no? En 2 es exterior, en 3 ya hay, y en 4 ya cambia, ¿no? Dice, una esfera aislante sólida de radio A tiene una carga, un cascarón esférico conductor. Es un cascarón, ¿no? Tiene hueco con radio interior B y radio exterior C, ¿no? Este vendría a ser el cascarón. Tiene una carga neta de menos 2 con la aplicación del ley Gauss se encuentra el campo eléctrico en las regiones marcadas 1, 2, 3, 4. En la figura de la distribución de carga en el cascarón cuando todo el sistema esté en equilibrio electrostático. Entonces, este es un cascarón y esta es una carga eléctrica, ¿no? Entonces, para calcular en Q sub 1 y ese interior, ¿no? Utilizaríamos la formulita que ya hemos demostrado, ¿no? Que es el interior viene a ser igual Q sub E por la carga sobre ese radio A al cubo por R, ¿no? Entonces con eso ya obtendríamos para R menor a 0. Ahora, cuando va a ser exterior, vamos a utilizar esta formulita, ¿no? De aquí, que sería Q sub E por
la carga sobre R cuadrado, ¿no? Y así igual, ¿no? Ahora en menos en fuera en 4 del cascarón y en 3, ¿no? Entonces acá lo que tenemos sería en 4 va a ser como si fuera negativo porque viene con -2 para radio mayor a C, ¿no? Este C viene a ser este acá. Entonces igual, ¿no? En 2 y este viene a ser en 4, ¿no? Y en 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que la carga interna es igual a la carga de esfera más la carga interior, ¿no? Y la carga interior es igual a la carga interna menos la esfera, entonces sería menos Q, ¿no? Por eso acá se reemplaza, ¿no? Y ese vendría a ser lo que es la ley de Gauss, ¿no? Trabajar con los campos y con los radios, ¿no? En eso se basa. ¿Alguna consulta? Ticona, Yonel. Te voy a enviar a tu WhatsApp, pero a ver, te lo leo, ya te lo leo. A ver. Ah, ya. Yeah. Ya, dice lo siguiente, dice, eh, el, el flujo es entendido, bueno, yo entiendo que estás hablando de flujo de electrones, ¿verdad? Ahora, dime, ¿no? Si yo tengo en una vivienda, tengo conductores, eh, el cobre, por ejemplo, o sea, Ah, y si los electrones van a pasar por el cobre, y cuando yo hago mi cálculo de carga, por ejemplo, para una vivienda, puedo utilizar el principio de Gauss para ver cómo el calor que se libera de los conductores, o poder de alguna forma calcular eso. O sea, ¿se puede hacer eso? ¿Está relacionado con Gauss? Dice la primera pregunta, ¿no? ya. El otro dice, el otro dice, ajá, Claro, claro. Por la, ejemplo, para que haya ese movimiento para que haya ese movimiento, pongámosle, ¿no? Tiene que ser entre un negativo y un positivo, ¿no? Nunca va a haber entre dos negativos, porque dos sí se van a repeler, ¿no? Entonces, en primer lugar, se buscaría eso, ¿no? Y luego de ahí, ya, ajá, ese sería el primer principio para que se genere un campo eléctrico, es que tiene que haber y un positivo. Ahora, ahora si queremos generar, me dice calor, dice, por medio del calor, eh, el principio de Gauss, como decía, son superficies en las cuales son las curvas de nivel, ¿no? Que tienen una misma magnitud. Es un campo eléctrico, es un círculo en el cual siempre hay la misma magnitud. Ahora, si me dices que por medio del calor se quiere generar energía y eso tiene que ver con la ley de Gauss, mm, el calor, por ejemplo, tiene que ver con lo que sería por el calor, con liberación de energía. No, bueno, ahí se perdería energía, ¿no? ya, Y lo que Gauss es constante, no claro, es a ver, no, como, te pongo, a ver, mira, lo que pasa es que estamos buscando ejemplos que sean reales de la aplicación de la forma de Gauss, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver, si yo tengo una vivienda
y tengo un conductor, digamos, de un cierto diámetro, y mi carga es mayor a ese diámetro, entonces, ¿qué va a pasar con los flujos de electrones? Va a empezar a, a pasar más rápido, ¿no? Más rápido de lo debido. Y esa velocidad que genera va a liberarse calor y por ende, ¿qué va a hacer? ¿No? Va, va a derretir el cobre, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar. Claro, está bien. Claro, ahí se perdería lo que es el energía, ¿no? Lo que es energía. Energía y... Ya, pero entonces, ¿se puede aplicar o no? Porque esa es mi pregunta, ¿no? O sea, por eso decía lo siguiente. A ver, si yo hago un cuadro de cálculo, un cuadro de cargas, perdón, de toda mi casa, y dimensiono todos los cables en función a la sección que hago, entonces, ¿está considerado aquí Gauss? O sea, ¿en algo tiene que ver? ¿O, o, o, o estamos hablando de otro tema, ¿no? Sí, Entonces, sí, también se puede considerar, ¿no? Se puede considerar como energía, ¿no? Energía, como de energía, ¿no? O sea, en lo que sería la diferencia de energías, que es igual a la carga que se va a utilizar, ¿no? La carga por Gauss, ¿no? Gauss recuerda que nos da lo que es la magnitud, ¿no? Y esa magnitud está en voltios. por ejemplo, mira, ya, entonces una de las leyes de Gauss dice que la sumatoria de cargas, la sumatoria de cargas dice cerradas es igual a cero, dice ahí, ¿no? Sí. Y ahora la pregunta es, si es que yo, digamos, en un circuito tengo que todos los electrones prácticamente ya están contados, este es el principio para utilizar un diferenciales en un domicilio, por ejemplo. Claro, también se podría como sumatoria de varios, ¿no? Como una sumatoria de varias cargas, ¿no? Ese es, con esa sumatoria se puede también tener, ¿no? Lo que es se puede con eso generar, ¿no? Lo que es trabajo de un agente externo, ¿no? Y con eso se puede, lo que se necesita se puede poner, ¿no? Para que se mantenga eso, ¿no? Otra pregunta dice, ¿no? ¿Existen ejemplos de dipolo en la realidad? O sea, Claro, acá o sea, ¿y cuáles serían, no? O sea, ¿cómo claro, podría poner yo un ejemplo de eso, no? un dipolo en la vida real. Eh, un dipolo eléctrico. De repente no existe, pero Las antenas. Las antenas, por ejemplo, son dipolos. Sí existe. De FM, por ejemplo. Ese ya es ingeniería eléctrica netamente, ¿ya? Ingeniería eléctrica neto, ¿ya? claro, o sea, Antenas. Las antenas son un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Las antenas que están en Chorrillos, por ejemplo. O las antenas de una casa mismo también, ¿no? ¿cuál? Dipolo La de más menos. televisión. Ajá, La de televisión. claro, también. Es un, como le digo, es un más menos, entra y sale, ¿no?
O sea, es como emite y también recibe, ¿no? Es un voltaje que entra y sale y tiene una resistencia, ¿no? Interior. Un favor, pero de ella no, de ella ampliamos al respecto para este Claro, ejemplo. claro, Mira, hay otra quinta pregunta, dice, ¿no? Si yo, por ejemplo, por mi casa tengo una torre de alta tensión que va, ¿no? Un tendido eléctrico de alta tensión, ya, ¿no? 25.000, ¿no? Entonces, él crea un campo magnético, ¿verdad? O sea, eh, que cada vez que paso por ahí, claro. se me para todos los vellos. Sí, Ya, claro, ya, ahora es el tema así, es, o sea, ¿hay alguna investigación acerca de claro. si son El, dañinos? O sea, alteran las también como células, no dicen, sé. ¿no? También como se dice, ¿no? Estos campos eléctricos te van a generar electricidad si estás en contacto con tierra, ¿no? Es contacto directo con tierra, ahí va a haber la diferencial, va a haber, pero en tu cuerpo directamente, ¿no? Te va a generar, te va a pasar el electricidad directo, pero si no estás en contacto con tierra, por eso dicen también, ahora, ¿cuál sería? Claro, si por ejemplo hay antenas, que algunas antenas están colocadas encima de casas, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice que, bueno, yo también consulté, ¿no? A un vecino y me dijo que no hacían daño, pero eso sí generan daño, ¿no? Eso sí, de todas maneras, cuando va a generar daño, ¿no? Eso sí. Pero hay personas que dicen que no, pero en realidad sí, sí genera daño las mismas ondas, ¿no? Que están entrando, ¿no? Porque estos son ondas, son campos, ¿no? Son campos, ondas que tienen diferentes radios y en esa misma onda va a haber un flujo, ¿no? El flujo que entra, ¿no? Y sale, que es en el caso de los dipolos, ¿no? Claro que transmiten energía, ¿no? Y ya. Bueno, ahora dígame, Jonel, ¿cuál sería el otro? No, no, sigue, ya continuamos ya y vamos a ver la siguiente. Lo que pasa es que, mira, Claro, lo que pasa es que es muy teórico sí, y entonces necesitamos ejemplos más claro, aplicativos. Pero definitivamente no somos eléctricos, pues, ¿no? claro, sí. Ya, pero Neto, ingeniería eléctrica, claro, claro, o sea, no somos ingeniería eléctrica, nada que ver, ¿no? Pero necesitamos entender, o claro. sea, cómo está eso en la realidad ¿Cómo se o comporta? al menos, ajá, al menos llamar la atención, ¿no? De la gente que nos escucha, ¿no? Claro, Entonces, a ver, mira, para este segundo momento, ya, pues, ¿no? Vamos a ver si podemos saber ahondar un poco de ello y todavía con el tema de los experimentos y todo lo demás, vamos a llamar la atención del auditor, ¿no? De lo que nos escucha, ¿no? Ese es el claro, punto. Ya, perrolito, te dejo entonces, a ver, claro. Sí, continuamos. bien. eh, ya, ahora lo que tenemos que saber del segundo tema de potencial eléctrico, ¿no? Es que esta es una magnitud escalar, ¿no? En primer lugar. Y esta viene dada por lo que es variación de la energía sobre la carga, ¿no? Esa va a ser la diferencia de potencial, justamente, ¿no? Potencial eléctrico. Y esta viene también dada por el campo y el área, ¿no? Es la integral del campo y el área, donde el potencial eléctrico, claro, es lo mismo que está acá, ¿no? Pero en diferenciales. Es una cantidad escalar y tiene las unidades de joules. Un joule viene a ser igual a un voltio por coulomb, ¿no? Una superficie, justamente, una superficie equipotencial, ¿no? Justo lo que hablábamos de Gauss, ¿no? Es aquella donde todos los puntos tienen el mismo potencial eléctrico. El potencial eléctrico, las superficies equipotenciales son perpendiculares, ¿no? Son superficies
y todos estos vienen de una carga y son perpendiculares, ¿no? Justamente la línea de campo. Con una carga de prueba, por ejemplo, se mueve entre dos puntos, este va a generar una energía, ¿no? Y este va a ser dado por la multiplicación, ¿no? Esto vendría a ser, ¿no? La variación de energía viene a ser igual a la carguita por multiplicado por el campo, ¿no? Y igualito cuando queremos calcular lo que es la variación de voltaje, ¿no? Entre dos puntos, ¿no? Viene a ser E por D, ¿no? Viene a ser esto, ¿no? Ahora, si tenemos varias cargas, acá ya se va, acá viene también lo que es el voltaje, ¿no? Esto es lo que es de Gauss, pero este cuando es un radio ya considerado un radio infinito, ¿no? Y acá tenemos lo que es energía con dos cargas, ¿no? Tenemos una carga y otra carga. Siempre tienen que estar en línea, ¿no? Entonces ahí se va generando. Este es el radio y tenemos la constante, ¿no? Esta es una constante también, en todo va a ser la misma constante, ¿no? Eso depende del material. Si conoce el potencial eléctrico, ya son fórmulas, ¿no? Que se van a utilizar. Ya. Ahora, por ejemplo, el problema 3 dice, por ejemplo, un protón, ¿no? Hablábamos antes justo con Jonel de un electrón, ahora hablamos de un protón, ¿no? Un electrón es negativo, un protón es positivo, ¿no? En estos casos sí, sí habría, ¿no? Uno de acá dice, un protón ingresa a una región de campo eléctrico. Este es un campo, ¿no? Está por el E, ¿no? Es un campo. Y me dice que esta va a tener una velocidad, rapidez, de 4.5. Pero esta velocidad no va a estar en, porque obviamente va a tener cierta curvatura, ¿no? Un cierto ángulo también. Entonces se determine si el sino de las placas y la dirección del campo eléctrico. ¿Cómo se generaría, no? Obviamente viene de más a menos, ¿no? Entonces, eh, y si me dan esta dirección, por ejemplo, me dan la dirección viene a ser el ángulo, ¿no? El ángulo. Acá está la dirección, claro, este es el ángulo. Y me dice, considerando, ¿no?, que están yendo para arriba, entonces sería de más a menos, ¿no? Entonces tenemos cuál sería el signo de las placas. En B sería positivo, en A sería negativo, ¿no? Y ahora me dice la dirección, ¿no? Y esa sería la dirección. Esa sería, ya, con eso tenemos. Ahora dice la división vertical del protón, sí, la longitud es de 3 centímetros. Bueno, ya tenemos la velocidad, tenemos la longitud, tenemos el, bueno, el tiempo se puede calcular, ¿no? ¿Cuánto va a demorar si tenemos en centímetros? Tenemos que cambiarlo a metros. Esto lo cambiamos a metros, sería 3 entre 100 y viene a ser 0. Bueno, 3 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? En metros. Y con la velocidad que tenemos de 4.5 por 10 a la quinta, la velocidad, con eso podemos calcular el tiempo, ¿no? El tiempo viene a ser la longitud entre la velocidad. La longitud viene a ser 3 por 10 a la menos 2 y la velocidad 4,5 por 10 a la 5. Entonces el tiempo que va a recorrer ese protón va a ser porque estamos viendo que el protón está hacia la derecha, ¿no? Por eso estamos utilizando esta longitud, ¿no?
Estas son las cargas, ¿no? Entonces están desviando, ¿no? El protón. Obviamente no es en recto, sino es una curva que va a dar, ¿no? Entonces nos piden la desviación vertical, dicen, ¿no? O sea, este D, ¿no? Y ese D viene dado por un medio de la carga por T al, al cuadrado de la aceleración. Teniendo eso, ahora calculamos un medio por la carga por E sobre la masa. La masa del protón, que tenemos que es 1.67, claro, acá la masa, 1.67. Tenemos la carga, tenemos el E de data, ¿no? El E, tenemos el tiempo, hemos calculado, ¿no? De acá. Entonces ya con eso calculamos la dirección, ¿no? Que serían 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Ahora me dice la rapidez. La rapidez del protón al salir de la región, la rapidez es esta velocidad, ¿no? La velocidad es igual a la velocidad inicial en I más 2 aceleración por la dirección de I, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? Entonces la aceleración viene a ser aquí, ¿no? La fuerza, entonces se viene a igualar, ¿no? Estos dos. El carga por el campo igual a masa por aceleración. Entonces si queremos la aceleración va a ser igual a la carga por el campo entre la masa, ¿no? Ok, entonces, ahora teniendo ya la aceleración de la primera, acá no de la primera, tenemos que es la aceleración es igual a la velocidad final seno al cuadrado sobre 2 veces la dirección en lleno. Pasamos a dividir la velocidad final al cuadrado por seno al cuadrado. Justamente esta velocidad final en lleno. Esta velocidad final estamos utilizando acá. Entonces, ahora lo que pasamos a reemplazarnos todo. Igualamos estos dos, ¿no? El 1 y el 2. Estos dos igualamos. Y reemplazamos la masa, la carga y el heno. Con eso tenemos que la velocidad final por seno es igual a la raíz cuadrada de toda la multiplicación, ¿no? Que nos va a dar la velocidad final en 61.317, ¿no? Y ahora con esa velocidad pasamos a multiplicar al cuadrado para tener con las dos velocidades, ¿no? La velocidad final, ¿no? Que viene a ser Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Velocidad final, coseno, coseno, y velocidad final, seno, ¿no? Entonces, esta velocidad al cuadrado viene a ser la suma de estos dos al cuadrado, ¿no? Por Pitágoras, ¿no? Ahora, para calcular el ángulo, lo que necesitamos son la velocidad, ¿no? Y cuántos estos valen, ¿no? Y lo dividimos con la tangente, ¿no? Tenemos sobre coseno, tenemos tangente. Como ya tenemos los dos,
Sacamos la tangente con la calculadora y tenemos el ángulo, ¿no? El arco tangente ya tenemos 7 grados 45 minutos 33,78 en segundo, ¿no? Entonces, así ya tendríamos el ángulo, ¿no? Que se tendría que ser la dirección también, se le dice, ¿no? La dirección. ¿Alguna consulta con este problema, por favor? Este viene a ser el flujo, ¿no? Eh, ¿Podrías poner una diferencia entre energía potencial y potencial eléctrico? Así es, ¿no? Claro, potencial eléctrico. Claro, el potencial eléctrico viene a ser este, el, este de aquí, la variación de voltaje, ¿no? Y ahora la energía potencial, por ejemplo, vendría a ser energía potencial. Por ejemplo, viene a ser por ejemplo, podemos decir por energía potencial, MGH, por ejemplo, ¿no? Energía potencial, ¿no? Y en cambio este potencial eléctrico, ¿no? Energía potencial, energía potencial. Y el otro es energía cinética, ¿no? Energía cinética viene a ser un medio de... Eso también se utiliza, ¿no? Energía cinética, ¿no? Un medio de masa por velocidad cuadrada, ¿no? Cinética, potencial. eh, y este viene a ser la potencial eléctrica, ¿no? ¿Esa era tu consulta, Lionel? O más que nada es en variación, ¿no? En los dos por ejemplo, se utiliza la masa y en cambio acá se utiliza lo que es el campo, ¿no? Sí, está bien. El campo viene a ser Está bien, está bien. claro, la masa también. Viene a ser la masa también acá, pues. Acá se trabaja con masa también. En la particularidad de esto sería que se trabaja con masas, ¿no? Con masas se trabaja. Acá tenemos lo que es lo que es el protón, utilizamos la masa para calcular acá la distancia. Y ya. Ahora, la siguiente pregunta, por ejemplo, acá trabajamos con curvas equipotenciales, ¿no? Curvas equipotenciales son los mismos campos, ¿no? De la misma magnitud de campo eléctrico, ¿no? Este viene a ser voltaje, ¿no? Dice, la figura se muestra en curvas equipotenciales que genera una carga, ¿no? Acá está la carga, en menos. Si el voltaje en A es de menos 120 voltios y el voltaje en B de menos 50, ¿no? Ahora me piden, no tenemos el voltaje en C, no tenemos los radios, ya, y me piden calcular la separación D, ¿no? Entre A y B. Ya como nos dan estos datos en B, empezamos Gauss, ¿no? Gauss o el mismo, bueno, lo que sería el potencial, ¿no? Esta formulita, ¿no? Acá lo utilizamos, ¿no? Que es o sea, Gauss viene a ser eh, la base, ¿no? Como se trabaja, por ejemplo, en Bernoulli, ¿no? Todo es en Bernoulli, ¿no? Para hacer las otras fórmulas
Este tema también es igual. Todo viene de Gauss, ¿no? La fórmula sale de Gauss. Entonces se reemplaza esta fórmula en la cual el voltaje viene a ser a menos 120 voltios. Tenemos lo que es el- la constante K, 9 por 10 a la 9, y tenemos el radio, ¿no? El radio que tenemos que calcular. La carga viene a ser 5 por 10 a la menos nano, ¿no? La carga es nano, ¿no? Carga es 5, 5 nano coulomb, ¿no? Nano es 10 a la menos 9. Entonces la carga sería menos 5 por 10 a la menos 9, ¿no? Es lo que está acá. Entonces hacemos el reemplazo igual a 120 y nos sale el radio, ¿no? Dividir, estos se van, queda 45. Entonces menos 120 entre menos 45 nos sale positivo, ¿no? El radio 0.375 metros. Ahora igualito en B, ¿no? El potencial en B es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por la carga es igual a menos, sobre radio es igual a menos 50 voltios, ¿no? El radio es igualito, 50 entre 45 debe ser 0.9 metros. Ahora, queremos la separación, ¿no? Si este radio está a 0.375, ¿cuánto faltaría para llegar a B, ¿no? Prácticamente, esa sería la distancia, ¿no? Entonces la distancia sería el radio en B menos, sería 0.9 menos 0.375, ¿no? Entonces eso sería igual a 0.525 metros, ¿no? Ahora dicen B, el potencial eléctrico en el punto C, si el radio en C es igual a 120 centímetros, ¿no? Entonces el potencial eléctrico, igualito utilizamos la fórmula, ¿no? Pero en este caso ya tenemos el radio, entonces solo ya reemplazamos, ¿no? El mismo constante 9 por 10 a la 9, tenemos la carga y tenemos el radio, 1.2 metros, ¿no? 45 entre 1.2 menos 37.5 voltios, ¿no? Ahora en C, el cambio de energía potencial de una carga, ¿no? De menos 5 nanocoulomb, bueno, mili, ¿no? Que se mueve desde el punto A hasta C, ¿no? Se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se necesita de energía, ¿no? Potencial? Acá la energía potencial también viene a ser la carga por el voltio, ¿no? Y el voltio ya viene a ser lo que ya habíamos, la fórmula que estamos utilizando, ¿no? Esta formulita, ¿no? Entonces la carga que ya tenemos por la constante, por la carga que dice la menos 3 mili, ¿no? Mili viene a ser menos 3, ¿no? Dice mili. Y este viene a ser nano. Eso viene a ser con el radio que ya hemos calculado acá. Viene a ser 0.6 joule, ¿no? Y la energía que en C que necesitamos, igualito, ¿no? Se utiliza la fórmula y se multiplica por la carguita, ¿no? Por la carga que se está moviendo, ¿no? En la carga. Entonces sería 9 por 10 a la 9 menos 5 por 10 a la menos 9, que sería la carga, y la carguita que se está moviendo, ¿no? La constante por la carga y sobre 1.2 metros, ¿no? Que está en C. Con eso obtenemos 0.1875 joule, ¿no? Entonces 0.1875 joule menos 0.6 viene a ser, la diferencia viene a ser negativo, ¿no? Ya quiere decir que si quieres transportar de
desde el punto C hasta, no, ese no es el del punto A hasta el punto C, te quiere decir que necesitas carga, energía negativa, ¿no? Porque estás extrayéndolo, ¿no? O sea, energía en A es mayor, energía así como en C, ¿no? Se va disminuyendo es como se comporta eso, ¿no? A medida que el radio va aumentando, va disminuyendo, ¿no? Y acá se puede comprobar con la variación de energía negativa, ¿no? Ahora, si quiero llevarlo al infinito, entonces voy a tener un radio infinito, ¿no? Acá dice, trabajo que debe realizar la misma carga, pero ahora desea al infinito. O sea, quiero sacarlo de acá al infinito. Entonces, ¿qué trabajo necesito? El trabajo al infinito menos el trabajo que hay en C, ¿no? El trabajo de C al infinito en ese, como el infinito va a ser un radio ya que no hay, el infinito ya es, no va a haber energía, ¿no? Entonces prácticamente es el C nada más. Pero con el radio de C nada más se va a trabajar en este caso. Porque el infinito ya es un radio mayor, entonces lo que sería la carga por el K sobre este, sobre el otro K por el radio infinito, entonces acá, ¿no? Este infinito es mucho, ¿no? Entonces se va a considerar cero, ¿no? Entonces cero menos esto, vamos a obtener 0.1875 joules, ¿no? Reemplazando, ¿no? El radio en C, ¿no? Acá trabajamos con radios, entonces ya tenemos el trabajo, ¿no? Que estamos en joule. Y este sería, ¿no? Lo que necesitamos del trabajo. ¿Alguna consulta en este problema? ¿Alguna unidad? Es aplicativo, ¿no? Lo que es potencial ya. Aló. Allá. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, eh, ejemplos, ¿no? De lo que es transmisión de carga, ¿no? Por ejemplo, por frotamiento, como en la mañana me consultaba Jonel, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo para transmisión de cargas, ¿no? Por ejemplo, transmisión de cargas pues se puede hacer por lo que sería frotamiento. Es un ejemplo en el cual, por ejemplo, tenemos un globo y el pelo de una persona. El globo lo calentamos, ¿no? Y este se va a separar, ¿no? Lo que es más y lo que es negativo, ¿no? En la parte más caliente se ve todo lo que es más y en la parte que está frío menos, ¿no? Entonces, ese va a buscar en el aislante que sería el cabello, porque el cabello no transmite, ¿no? Lo que es carga. Sin embargo, cuando está en contacto con algo caliente, este en contacto con el pelo se va a levantar, ¿no? Se va a pegar, ¿no? Como esto se va a mover, se va a generar más o menos, entonces ahí se va, eh, por frotamiento se va a levantar los pelos. Igualmente, ese es sin contacto, ¿no? Es por frotamiento, ¿no? Sin contacto. O sea, en contacto, pero con dos aislantes, ¿no? Con dos cuerpos aislantes, ¿no? En cambio, cuando hay en contacto, es directo, ¿no? La transmisión de como le digo, ¿no? Si está en contacto en tierra, entonces va a sentir, ¿no?
según el voltaje, ¿no? Porque una persona no puede soportar una cierta cantidad de voltaje, ¿no? Ahí ya se para el corazón, ¿no? Pero si se puede hacer la prueba con cargas pequeñas, ¿no? Y por medio de eso se ve, entonces también se genera, ¿no? Lo que sería la electricidad en la persona, ¿eh? Y ahora por inducción, acá ya son dos cuerpos que no están en contacto, sin embargo, el, el, el conductor se va a generar también, ¿no? El cual se regrupan, ¿no? Un, la corriente se va a generar corriente porque hay la conexión de menos con más, ¿no? Ahí va a haber un chispazo, pero de lejos, ¿no? Entonces ahí se regrupan, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza lo que es en este caso como, por ejemplo, si tenemos un objeto aislante, ¿no? Y un objeto cargado, ¿no? Un aislante, por ejemplo, serían los papelitos, ¿no? Y el objeto cargado sería el peine, ¿no? El peine tiene en, en toda su base va a tener, eh, se va a generar una distribución de cargas del material aislante y el objeto con este va a ser inducido, ¿no? Y va a decir cómo se juntan, ¿no? Es un experimento simple de conducción de generación de campos, ¿no? De campos eléctricos, ¿no? Ahora, en el experimento 2, por ejemplo, si tenemos superficies equipotenciales, ¿no? Siempre recordar que siempre va a salir de un más a un menos, ¿ves? ¿No? Eh, el flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este experimento 2 que también se ve en internet, ahí las superficies tenían en la misma distancia, ¿no? Acá tenían, por ejemplo, un voltio, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá habían 3 voltios, así, ¿no? O sea, de más a menos, ¿no? 5 voltios, 7 voltios, 9 voltios, 11 voltios, ¿no? Y estos eran electrodos, ¿no? Son dos electrodos. Bueno, otro ejemplo podría ser también una salmuera, ¿no? Un NaCl, ¿no? Es un efecto químico, ¿no? Pero tenemos un electrodo y otro electrodo y lo ponemos en una salmuera, ¿no? Y estos por conductividad van a subir, ¿no? Más o menos se va a generar. También en química se genera, ¿no? Y diferencias de voltaje le ponen porque va a tener un voltímetro, ¿no? Con un voltímetro ahí se va a ver, va a aparecer 2 voltios, un voltio, así, ¿no? O también con otro ejemplo podría ser con unos limones, ¿no? También con unos limones se puede ver eso, ¿no? Ese es para ver que hay corriente, que se genera corriente, ¿no? Ahí se ven, ¿no? Voltios, ¿no? En este caso, los campos eléctricos se van a considerar constantes y se van a poder medir las diferencias potenciales, ¿no? Que no es otra cosa que la energía final menos energía inicial, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos, ¿no? Lo que sería la carga puntual, ¿no? Que este se ve en planta y digamos esto se ve en altura, ¿no? Y en un dipolo, ¿no? Un dipolo menos más. Siempre del más entrando al menos, ¿no? En esta dirección. Y este viene así en contra. Y ahí se van anulando, ¿no? Ahora los objetivos del experimento 2, por ejemplo, son la obtención de los patrones, ¿no? De campos eléctricos, o sea, el patrón, ¿no? O sea, experimentalmente la formación para diversas distribuciones de cargas en los electrodos,
Establecer las características generales que poseen la línea de campo y las líneas equipotenciales para un conjunto de electrodos y medir la diferencia potencial, ¿no?, entre dos puntos cargados en línea cargada, ¿no? Es como este ejemplo que hemos realizado, ¿no? Esto se ve en cálculo y este sería su experimento, ¿no?, equipotenciales. Y ese sería el experimento, ¿no? Se van midiendo, ¿no? Con estos puntitos se van midiendo cuáles son las diferencias, ¿no? Y eso va a generar una gráfica, ¿no? Voltaje y distancia, ¿no? A medida que va a haber una distancia de 1, acá no, una distancia de 1 va a haber un voltio, digamos, por acá. Una distancia de 3 va a ser 3, ¿no? Y ahí se va generando la recta. ¿Y cuáles son finalmente las conclusiones? El potencial eléctrico aumenta a medida que se acerca al electrodo cargado positivamente y va disminuyendo en dirección al electrodo con carga negativa, ¿no? O sea, en este sentido disminuye y acá va siendo más, ¿no? Entonces acá va a ser, por ejemplo, acá es más, pero acá de repente va a ser menos, ¿no? 3 voltios. Bien, esa sería una de las conclusiones. Otra, que dos líneas equipotenciales nunca se cruzan. Claro, se ve acá, ¿no? Nunca se cruzan, ¿no? Todos están separados. Dos líneas equipotenciales nunca se cruzan, ya que no puede haber un punto que posee a la vez dos potenciales eléctricos distintos, ¿no? Las líneas equipotenciales tienden a curvarse según la forma del electrodo que se encuentre más cerca, ¿no? Claro, vienen a ser más juntitos si hay mayor carga, ¿no? Si hay menor carga, viene a ser más menor, ¿no? Según eso depende del electrodo, ¿no? Del tipo de electrodo, ¿no?, que se encuentra más cerca. El potencial eléctrico al interior de un anillo uniforme cargado es constante, claro, es constante y el campo eléctrico es nulo sin importar si esta carga es positiva o negativa, ¿no? El interior de un anillo uniforme es constante. B constante y, y el campo eléctrico viene a ser nulo, ¿no? En las líneas equipotenciales existe una simetría, ¿no? Todo esto viene a ser líneas equipotenciales, ¿no? En líneas equipotenciales existe una simetría con respecto al eje horizontal, sin embargo no se puede afirmar lo mismo verticalmente, ¿no? Claro, verticalmente son curvas, ¿no? Incluso cuando los electrodos tienen la misma forma, la línea totalmente vertical parece estar siempre más cerca al electrodo cargado negativamente. A ver, una consulta. Levantó la mano. Ah, eh, ya. ¿Alguna consulta eh, que podamos aumentar tal vez? Mm, Creo que no. Claro.
Sí, es un tema bastante... eh, en realidad son varios temas, ¿no? De electrostática, ¿no? Este es solo la parte inicial, ¿no? Eh, bueno, acerca del experimento, Jonel, ¿llegaste a encontrar los materiales? Mira, justo me han quedado en enviarme ahorita el voltímetro. Claro, Lo voy a revisar. Voy a revisar el video porque recién, francamente, acabo de llegar acá a mi casa allá. y me lo han quedado en traer. Ya cualquier consulta ya te la Claro, haré, ya hay bastantes, te vas a salir a las 8 creo, ¿no? 7:30, sí, creo. ¿No? sí, sí. Dime, estabas hablando. Ah, sí, hay bastantes experimentos, como le digo, para generar campos eléctricos. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad siempre hacíamos así experimentos, ¿no? Se generaban así en planchas como esta, ¿no? En planchas se podían ver, se podían ver, ¿no? Que se generaban. Estos son los electrodos, ¿no? Como le decía, viene de más a menos siempre. En esta dirección siempre van a estar así, ¿no? Y los campos eléctricos, ¿cómo se generan? Se van generando así, ¿no? Sin embargo, hablando de equipotenciales, se van a generar en perpendicular, ¿no? Así, ¿no? Así se van a ver, ¿no? Y este vienen a ser cargas, campos eléctricos, ¿no? Estos son campos y este viene a ser claro, este también viene a ser el campo eléctrico constante, pero estas perpendiculares vienen a ser las equipotenciales, ¿no? Y se puede, y tú experimentaste o sea, si son Claro, equipotenciales, ¿sí? O sea, se puede detectar que con el voltímetro. claro, tocando estos pines acá, este es agua, ¿no? En el video se ve que este es agua, ¿no? Se puede ver, ¿no? Que sí, se generan, ¿no? Las líneas, ¿no? Y también se generan con otra, otro experimento también se puede generar los campos eléctricos. Y sí, sí salen así en estas curvitas, ¿no? Curvitas así, bastantes puntitos salen. No, y o sea, se nota la equidistancia, o sea, tú vas midiendo y vas disminuyendo los voltios. Claro, claro, acá se utiliza regla también. Acá también se utiliza regla para estar midiendo. Ajá. Eh, claro, eso podemos utilizar en Gauss, por ejemplo. Este puede ser sería en potencial, ¿no? Ese sería un ejemplo de potencial, ¿no? Eh, potencial, como en el mismo ejercicio, ¿no? Por eso yo también le decía en Gauss eh, también podría ser un ejemplo, pero en Gauss sí no se podría hacer ese ejercicio, ¿no? En Gauss, aplicarlo en Gauss, o sea, sí, sería, porque claro, es que tú no puedes ver un electrón porque su masa es pequeñísima. Ese es un poco más complicado, pero en este sí se puede ver, ¿no? En los potenciales, ¿no? Porque son escalares, ¿no? Acá sí se pueden, son más, ¿qué le puedo decir? Magnitudes tangibles, ¿no? Entonces acá sí, ¿no? Potencial eléctrico con cargas puntuales. Y ahí sí, porque son más líneas se generan, ¿no? En cambio acá solo es una superficie, ¿no? Una superficie gaussiana y una gaussiana es lo ideal, ¿no? Lo que debería ser ideal. Claro, de ahí creo que incluso el nombre, ¿no? Superficie Claro, gaussiana, ¿no? claro. Ajá. Este vendría a ser la base, ¿no? De todo lo que viene después de campos.
campos, de campos eléctricos, como le decía, tiene que, al inicio, como le decía, ¿no? Tiene que primero el que va a introducir, tiene que hablar de campo eléctrico, ¿no? Porque acá falta lo que viene a ser campo eléctrico, ¿no? Viene el campo eléctrico y de ahí ya parte todo, ¿no? Ya parte con todo ya usted sigue, creo, con lo que vendría a ser gaussiana y potencial eléctrico, ¿no? Sí, hay bastantes ejercicios para desarrollar en la parte de Gauss, por ejemplo. También se puede hablar de la ley de Coulomb, ¿no? Que es una balanza que está a torsión, ¿no? Que justamente Coulomb es el que habla de campo eléctrico, por eso que no lo puse como, o sea, el que va a hablar de campo eléctrico puede hablar de Coulomb, por ejemplo, ¿no? Su experimento, ¿no? Él habla de la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica es la constante de Coulomb por las cargas, ¿no? Carga uno por carga 2 sobre el radio cuadrado, ¿no? Hay tipos de corrientes eléctricas. Tipo de corriente, negativo, positivo y neutro. Cargas, Mm, ya, ya, ya. claro. Tipos. Mm, Electrón ya, ya. negativo, carga menos 1.6 por 10 a la... Y el protón viene a ser el positivo, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19. Neutro, Ya, ya, tipo eléctrico, claro, menos más y neutro. ¿cómo no te escuché la última? El tipo de electricidad que usted me dice, ¿no? Electrón, protón, neutrón, carga, menos más, tipo de electricidad, ¿no? Ya. Y dime, ¿y cuándo acá usaría la ley de Watts, por ejemplo? O sea, Watts. claro, y ¿te acuerdas que había una ley incluso de Beer? Ah, ya este viene después de resistencia. Ese ya entra con resistencias internas. El voltaje viene a ser igual a la inducción por la resistencia, ¿no? Ese viene a ser en conductos eléctricos, ¿no? En los que se aumenta eh, son circuitos eléctricos, ¿no? Ahí viene lo que son viene de más a menos también. Ahí son, las corrientes se mueven mueven a través pasan por resistencias, ¿no? Y ahí se van generando, ¿no? Las potencias disipadas. Claro, ahí sí hay disipación, ¿no? Una potencia disipada es la energía sobre la variación de tiempo, ¿no? Que está transcurriendo esa energía, ¿no? Pero una energía puede ser el bien, ¿no? Energía es igual a I al cuadrado por R y es por variación de tiempo, ¿no? Y entre variación de tiempo, que es la potencia, viene a ser la potencia igual a I al cuadrado por R, ¿no? Esa sería la potencia disipada. ¿Y de dónde sacamos el I, no? El I lo sacamos de... Claro, esa potencia estaría en watts. Claro. A eso se refiere, ¿no? Potencia en watts. A los circuitos. Claro, claro, Claro. no, sí, 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 esa justo para ver. Ya, Ah, ejemplos de eso también hay bastante. ¿qué puedes decir del campo eléctrico? O sea, El campo eléctrico.
Claro. O sea, ¿a qué denominamos campo eléctrico? ¿No? O sea, todo- Claro, el tema es el flujo, ¿no? El flujo o sea, de claro, o masa, sea, ¿no? Esa línea es ese campo, ¿no? Varias líneas tienen que ser un campo. claro, varias Es líneas en un campo. como Y, el y, y, camino que la- y- por el y que es, y, pasa. es- ajá, y según lo que tú has supuesto que, o sea, este, las líneas que van, está por diferente. Tienen que ser perpendiculares al área por el cual está pasando, ¿no? Perpendiculares tienen que ser. Por ejemplo, si van en una dirección con un ángulo, se le pone el área por el coseno del ángulo que está generando esa línea. Con eso tenemos la perpendicular. Y en una introducción de campo eléctrico, ¿qué opinarías? ¿Cómo harías una introducción de campo eléctrico? Por ejemplo, vendría a ser una suma, ¿no? De campos. Vendría a ser la variación de, a ver, un campo. ¿Cómo puedo hablar de campos? Eh, una sumatoria, por ejemplo, una sumatoria de cargas, ¿no? Sobre rayas, ¿no? Podría ser, pero así en lo que es cuantitativo, pero en lo que es así visual, que se pueda ver, es, eh, por ejemplo, ¿no? Si tenemos claro, una carga de prueba, ¿no? Que está haciendo, que está generando una inducción, por ejemplo, y que se traslade está generando una energía, ¿no? Una variación de energía, ¿no? O también esa misma carga está en un punto y a una distancia R está recorriendo, entonces también se está disminuyendo, ¿no? Está disminuyendo su potencial y eh, un campo también viene a generar también una fuerza eléctrica, ¿no? Una fuerza eléctrica. Si es, por ejemplo, si se coloca con otra carga, entonces ahí están generando una fuerza eléctrica, ¿no? Con dos cargas, ¿no? Eh, por ejemplo, una fuerza eléctrica disminuye si el radio es mayor, ¿no? A mayor radio disminuye porque es indirectamente proporcional, pero es proporcional si tiene dos cargas, ¿no? A medida que las dos cargas aumentan, la fuerza eléctrica también aumenta, ¿no? Porque ese sería lo que es campo, ¿no? Campo viene a ser directamente proporcional con la fuerza eléctrica, directamente proporcional. Ya, está bien. Claro. A ver qué más. A ver. Mm, no me quedó muy claro el tema de potencial eléctrico. Allá. Eh, potencial, flujo, sí. Ya. El potencial eléctrico, teoría, ¿no? Teoría. Eh, sí, este viene a ser más numérico, no es tanto explicativo, pero a ver, como le decía, es una magnitud escalar y el potencial es más que, es como si usted viera energía, ¿no? Como si estuviera viendo energía. Es una variación
de voltaje, ¿no? Y cómo esa variación de voltaje viene a ser la variación de energía sobre la carga, ¿no? Entonces, carga por voltaje viene a ser la variación de energía, ¿no? Eh, Podríamos resumir lo que o sea, los electrones se desplazan de un lado a otro siempre y cuando exista diferencia de potenciales. claro, también diferencial, ¿no? Una diferencia, tiene que existir una diferencia para que haya ese movimiento, ¿no? Ese movimiento genera la diferencia justamente. Por ejemplo, Movimiento, yo te consulto algo, mira, o sea, en realidad, ¿por qué la energía llega a nuestra casa? O sea, ¿por qué la energía, digamos, la energía es de una planta en, no sé, en mm, Santa Rosa, digamos, ya? ¿Y cómo llega a mi casa? O sea, a veces vendría a ser por el BIR, ¿no? O sea, la corriente viene por el I, ¿no? Por esa transmisión viene. En este caso no es ese, ¿no? Ese es ya, el que tú me estás hablando es ya de ese tema, ¿no? Del que viene este es electrostática, ¿no? Electrostática habla más de neutrones, protones, así, a nivel, eh, a nivel nuclear. a nivel ya de, ¿cómo es? Mili, ¿no? Milis. Ujú. No son eh, ¿cómo se puede explicar? Por ejemplo, nosotros tenemos 220, 120, estamos, estos transmiten 120, pues, varían según su radio, ¿no? Según su radio, en dónde son Escucha, Dacha. el potencial, ¿no? O sea, son radios ¿qué le digo? A medida que se alejan de ese radio, disminuyen, ¿no? Y como decía, cuando se van al infinito, esto ya pierde. O sea, si, por ejemplo, si nosotros, como usted me está diciendo, estos son en distancias cortas, pues, se puede explicar, ¿no? En distancias cortas, ¿no? De 50 centímetros, 1 metro. Así se ven estos campos, ¿no? Como digo, son campos así de 1 metro o 50 centímetros. No son así, el otro ya es a nivel ya más grande, ¿no? A nivel ya de distancias largas, ya ahí se utilizan resistencias, ya son otros, las reglas son para mayor, ¿no? Se utilizan corrientes en amperios. Ya, ya, ya. Y, o sea, Estos son en pequeños, porque ellos también pesan poco, que son cargas de 1000, de tantos, o dos. En su mismo peso también es pequeño, ¿no? o sea, prácticamente eso es lo que estoy hablando, bueno, lo que estaríamos hablando aquí es Claro, este, cómo, cómo actúa un imán. claro, claro, también, claro, también. Por eso todos los ejemplos se hacen con regla, por ejemplo, ¿no? Los ejercicios aplicativos se usan con regla, por ejemplo. Utilizan regla para medir, por ejemplo. Un imán también se ve el contacto, ¿no? Que está, por ejemplo, en todas los ejemplos que acá utilizamos son distancias pequeñas, ¿no? Acá hay contacto de mano con esta superficie, ¿no? Acá también, ¿no? Hay contacto y cuando no hay contacto, pero tiene que estar cerca, ¿no? La inducción se hace cerca, ¿no? Acá es pequeña la distancia, ¿no? O sea, acá también es corta, ¿no? No son de larga distancia. O sea, acá se genera voltaje y de acá este es como un pequeño, ¿no? Que se genera acá como un pequeño centro de almacenamiento y de ahí ya se transporta, ¿no? Energía, ¿no? Este es como la variación, ¿no? de energía. Así se ve potencial se ve así, ¿no? Así se ve la potencial, ¿no? En integrales, ¿no? Integrales de campo por área.
Ya, pues, entonces voy a prepararme Para para, mañana. para el experimento, pues. Allá, Mañana, todavía mañana vamos a exponer, pero ya hoy día quedamos ya claros con Ticona también. claro. Ya, pero Raulito, entonces, Sí, ya terminaste, ¿no? Todavía estás. sí, estamos repasando. A ver si tenía dudas. No, Y ya le claro, más bien depende, ya te escribo alguna cosa que claro, no. claro. Experimento más que nada va a ser lo innovador, ¿no? A ver, porque pues, se gana la atención, ¿no? Con unas pequeñas imágenes y ya. Sí, en realidad eso es lo que Mm, vamos a plantear inmediatamente. ya, listo, no le quito tiempo. Estamos conversando. No te preocupes, Raulito, no, para nosotros es más bien un gusto conversar contigo Claro, y que nos puedas apoyar en este lado. sí, ¿Ya? siempre parte de ingeniería, cualquier cosa. No, está bien, está bien. Claro, ya, Ya, Raulito, entonces ya estamos viéndonos, claro. ya, y ahí conversamos por WhatsApp también. Dime, Ah, dime. una cosa que justo antes que me olvidé, no sé si le dije. Ah, ya, sí, 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 una, a las 8 le dije, ¿no? Probablemente esté viajando hoy en la madrugada y voy a estar desconectado. Ah, ya. Sí, Tienes un pequeño problema familiar, ¿no? Me dijiste, ¿no? sí, ha habido un fallecimiento de una persona y Oh, oh, eso nos ha sacado de cuadro a todos. Hasta los- claro, claro. No, no te preocupes, Raulito, no te preocupes. Más bien, definitivamente, como te digo, ¿no? Tu apoyo siempre está ahí constante, ¿no? Sí, Ya, a pesar de todo, usted está viendo. no, A sí, pesar sí. a pesar No de te todo, preocupes, estamos no te ahí preocupes. para, para apoyarle. Ya, No, está bien, más bien nosotros muy, muy agradecidos al respecto. sí, Ya, Raulito, entonces, vamos nomás avanzando, no te preocupes el tema sí, del horario, como ¿no? le Para más digo, bien, de repente estos 2 días voy a estar así apagado, no va a estar. claro, claro, claro. ¿Hasta dónde vas? A Ayacucho estamos yendo. Mm. Ajá. Ya, 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 pues, pues viejo, sí, no te, más bien para que no vaya a pasar que me he ido sin así, sin decirle, ¿no? Gente va a estar no, esperanzado y escucha, no se conecta, va a decir, va a estar, sí, va a no, no, no. Ya, más bien, la próxima semana bien procura no viajar porque ah, ya ya, vamos a ir en finales. ah, ya, claro, ya, Ya, perfecto, ya, Raulito, estamos en contacto entonces. Un abrazo, listo, pues, viejo, ya. un abrazo, Ya, feliz viaje también, pues, ya, dale fuerza a la familia también. sí, Ya, luego, saludos, hasta luego, Tico, saludos, hasta luego, Coto. Feticona. Gracias, ya, chao, Ya, listo. Y con un favor, pues, ponlo en YouTube y me lo mandas aquí al, al WhatsApp nomás, pues. Tú llevas con la chat, dime. Lo voy a ver nomás. No, 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 no. No, 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 nada. Si no, mándamelo a mí nomás.